días, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Hernán Reyes, docente universitario, experto en temas de comunicación, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar la invitación para hacer un seguimiento de cómo está la situación política, cómo está la disputa en la esfera en la semiosfera, diríamos, en la esfera de los signos, de lo simbólico, de la batalla por la cultura. Muchísimas gracias, Hernán, bienvenido. Gracias a tu invitación, Pedro. Un gusto estar siempre en este espacio que genera ideas y provoca el pensamiento. Bueno, mira, de la última vez que nos vimos, ha corrido muchísima agua bajo el puente. El gobierno no deja de golpear a la gente, el gobierno no deja de avanzar con la aplanadora, triturando instituciones, vaciando la democracia, generando una serie de situaciones muy, muy difíciles de recuperar en el plano económico también, con unos efectos demoledores sobre la vida de la gente. ¿Y cómo diagnosticarías tú esa arrogancia, esa prepotencia, esa impunidad con la que actúa la oligarquía en general, pero el grupo de la familia Noboa de manera particular? Bueno, Pedro, donde uno posa la mirada, se da cuenta que el país está en retazos, diría yo. Las institucionalidades de todo tipo están desmanteladas. Las autoridades, empezando por la cabeza máxima, por Daniel Noboa, prácticamente se pasan la Constitución y las leyes por el forro, como se dice vulgarmente. Hay una clarísima tendencia hacia gobernar para unos pocos, para los grupos de interés y sobre todo servilmente sometidos a dictámenes externos, llámese gobierno norteamericano, llámese Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido creo el país sigue en caída libre hacia el abismo. Yo no encuentro quizá una metáfora más clara, me apena ser tan pesimista, pero de alguna manera los espacios que podrían ser espacios de contrapeso a nivel político, estoy refiriéndome a la Asamblea Nacional, por ejemplo, o estoy refiriéndome a las instituciones de control, o estoy refiriéndome a quienes teóricamente deberían tener autonomía del Ejecutivo, como por ejemplo las autoridades electorales. Todas ellas están de alguna manera siguiendo esta misma dirección marcada por Daniel Noboa y por, digamos, quienes le estén asesorando. No hay nada dejado al azar. Yo creo que cada una de las medidas que se toman en estos espacios de los cuales he hablado tiene una razón de ser, y esa razón de ser en el fondo es, por un lado, imponer una voluntad omnímoda por ejercer el poder sin ningún tipo de participación, sin ningún tipo de igualdad democrática, inclusive, irse apropiando cada vez más de espacios de decisión, incluyendo ahora, obviamente, los gobiernos seccionales están en la mira del gobierno de Noboa para ser objeto justamente ya de secuestro, de captura. Yo me atrevo a decir, está capturando todos los espacios, todas las instituciones, y todavía como que al otro lado hay una ciudadanía que se divide, digamos, entre quienes están yo diría, asustados, tratando de batallar en el día a día para poder sobrevivir de la mejor manera posible, y quienes tienen miedo o quienes de alguna forma están indiferentes ante este campo de fuerzas, digamos, que se ha desatado en el Ecuador. Así que la situación, como tú bien dices, no ha mejorado, no es mejor que desde nuestra última conversación. Por el contrario, cada vez ha empeorado más. Y donde uno posa la mirada, encuentra justamente elementos para cuestionar y elementos problemáticos que no se solucionan, sino más bien elementos problemáticos que siguen agudizándose en perjuicio de la ciudadanía. De tu respuesta surgen inmediatamente dos grandes preguntas. La primera es, ¿cómo así? ¿Por qué
esta desesperación, esta necesidad, que no la han tenido ni las dictaduras. Recuérdate que las dictaduras, al menos desde que tenemos un régimen seccional, ¿no es cierto? Desde que hay elecciones, desde que hay autoridades legítimamente electas, que yo diría, de alguna manera se había recuperado o se había mantenido la continuidad desde la misma colonia. Es decir, el momento que aquí vienen los españoles con su esquema de dominación, en el marco de su línea depredadora, ¿no es cierto?, siempre establecen el cabildo. Y el cabildo formaba parte de las tradiciones democráticas de las comunas visigodas, ¿no es cierto? Estamos hablando de una antigüedad, pero que se pierde en los tiempos de la historia. Y no tenemos evidencia. Es decir, cuando fue la dictadura en los años 70, acuérdate que se conservaron a los alcaldes, le conservaron al Sixto Durán Ballén, más bien lo que hicieron fue prolongarle en el tiempo, ¿no es cierto? Pero mantenían a las autoridades electas. ¿Por qué esa desesperación? La primera pregunta. Y la segunda, vos, gerencia, yo te voy a hacer acuerdo después de un ratito, pero vos, gerencia, tu tiempo. La segunda es, ¿por qué tanto cinismo? O sea, ¿por qué la impunidad? ¿Por qué es posible, ¿no es cierto?, que puedan hacerlo? Porque tú decías en tu respuesta, decían, es evidente que están gobernando para unos pocos. Bueno, eso ha sido la constante, ¿no? Es decir, la oligarquía se ha ido transformando, pero los gobiernos, tal vez con la excepción del gobierno de Correa, ¿no es cierto? En los demás, tal vez con la excepción, para ponernos en la historia del gobierno de Don Eloy, ¿no es cierto? Lo que hemos tenido siempre es un gobierno de las oligarquías. El punto es que siempre han cuidado el tema de la legitimidad. Ahora ya no se preocupan por las formas, ya no se preocupan por dorar la píldora, digamos. Así que ubícanos estos dos grandes temas que me parece que están directamente interrelacionados. Mira, Pedro, creo que hay tres razones. Empiezo por lo último. ¿Por qué esta desmesurada apetencia por agarrar lo que pueda? Agarre lo que pueda. Era un programa, era una sección de un programa de concurso que había hace mucho tiempo en la televisión ecuatoriana. Y claro, ahí había que abrir una puerta con un candado, se abría la puerta y dentro habían una cantidad enorme de productos electrodomésticos y demás. Entraba desaforado el concursante y tenía creo que un minuto para agarrar lo que pueda. A mí me parece que esa es llamémosle así, la antiética de los grupos de poder económico que se fueron conformando en el Ecuador. Son grupos que tienen una nula visión de país, que tienen, digamos, hambres atrasadas, siempre tienen hambres atrasadas por más que comen como condenados. Y finalmente creo que a esto se suma el hecho de que ya no es el primero, sino el segundo gobierno en los últimos tiempos que proviene y quien ejerce el poder, digamos, proviene directamente de las élites económicas. Ya fue el gobierno de Guillermo Lasso el primero, provino de una corporación ligada al mundo de la banca y del sector financiero, él mismo como accionista del Banco de Guayaquil. Y ahora, en cambio, es, digamos, Daniel Noboa como el Benjamín, digamos, o uno de los Benjamines de la familia Noboa, que constituye el grupo económico más poderoso del Ecuador. Y en ese sentido, funcionan, se manejan, piensan, perciben el mundo como eso, como élites. No hay nada más allá de ellos y de sus propios intereses y de sus propios negocios. Por eso es que no tienen la más remota idea de lo que significa administrar la cosa pública, no tienen la más remota idea de lo que significa la administración y la gestión del Estado, de la cosa pública en sentido, digamos, inclusive jurídico, no solamente de gestión administrativa, sino en sentido también jurídico y político. Y a la larga, ellos ya no tienen que rendir cuentas a nadie, porque están por sobre los políticos tradicionales y por sobre las organizaciones políticas tradicionales. Ellos mismos se encargan de construir a su medida partidos y movimientos que les sirvan para poder justamente hacer su plan de negocios. No tienen plan de gobierno, tienen plan de negocios. Y a esto último, yo diría, se suma el hecho de que son grupos que no entienden en lo más mínimo qué significa la democracia. Nunca han vivido en democracia, siempre han aprovechado, digamos, de estas reglas democráticas en beneficio propio. Y por supuesto ahora, y tomo un concepto que se viene manejando ya hace mucho tiempo cuando suceden este tipo
de gobiernos que tienen una apariencia, un rostro democrático, pero que en la práctica empiezan a destruir sistemáticamente a la propia democracia y a sus instituciones, estos grupos de poder económico que ahora gobiernan por sí mismos, ya sin intermediarios políticos prácticamente, a quienes más bien utilizan para hacer mandados, estos grupos de poder económico que ahora gobiernan la política son grupos desdemocráticos. Yo me atrevo a decir inclusive antidemocráticos, porque me parece que a todo esto se suma el hecho de que el gobierno de Noboa encaja perfectamente bien en esa playa de gobiernos que han utilizado mecanismos legales, ilegales y violentos fundamentalmente para imponer su orden. Y en este caso, la militarización del Ecuador, creo yo, los toques de queda, los estados de excepción, las medidas arbitrarias y 850 autoritarias. días de estado de excepción, Hernán, que estamos cumpliendo hoy día. Bueno, el Ecuador vive más tiempo en estado de excepción que en estado de normalidad. Tanto así que escuché a algunos representantes de los sectores empresariales el día de hoy en una entrevista decir que por último ya se mantenga permanentemente, dice, si el gobierno cree que funcionan los estados de excepción y los toques de queda, ya mantengan encerrada a toda la ciudadanía de manera perpetua, pues ya por último. Bueno, Yo si a creo las que esto cámaras revela solamente les ya. falta decir, si el gobierno cree conveniente que sigamos en apagones de 14 horas, que empiecen los apagones de 14 horas, de una vez que digan eso, Sí, pues. sí, sí, solo falta decir eso, pero lo que te digo es que inclusive esos sectores, digo yo, no los sectores de exportadores, quienes finalmente siempre caen parados, tampoco los sectores, digo yo, de importadores o los grandes sectores empresariales, pero los sectores, por ejemplo, que viven del sector de servicios, por decir algo, el sector hotelero, el sector de los restaurantes, el sector de las diversiones nocturnas, del entretenimiento, los que hacen conciertos, que son sectores que de alguna manera tienen una incidencia numéricamente hablando en términos de empleos directos e indirectos, yo diría significativa. Esos sectores ya están hartos, están ya quejándose porque no son consultados para las decisiones de este último toque de queda que va a regir desde el 3 de mayo. Es absolutamente arbitrario y encima ya ellos saben, porque todos los expertos lo han dicho, que los estados de excepción que marca el gobierno de Noboa, que permanentemente hace vivir al Ecuador en estado de excepción, no dan resultados, porque a la larga o el crimen organizado se desplaza del lugar, se ubica en otra se localiza en otro lado, o si no, se mantienen estáticos mientras existe el estado de excepción y los crímenes violentos se trasladan a otro horario. Escuché a dos expertos en temas de seguridad decir lo mismo, por supuesto, sin embargo, para el gobierno, este tipo de medidas, este tipo de acciones y la representación que esto tiene en la mentalidad de los ciudadanos, es decir, provocar miedo, mantenerlos absolutamente en un hilo de lo que el gobierno decide, otros sentirse medianamente protegidos porque aparecen en las calles, en las carreteras, etcétera, a determinadas horas de piquetes o contingentes de policías o militares. Todo eso le da al gobierno yo diría una suerte de aureola de un gobierno de mano dura, de un gobierno que finalmente sabe utilizar la fuerza. Los problemas básicos y fundamentales del Ecuador, problemas de salud, de educación, de seguridad social, de servicios públicos, están totalmente intocados, pero el gobierno se mantiene precisamente no solo porque tiene el apoyo de los altos mandos de la policía y los militares, al menos de los que ahora están en esos altos mandos. Ha habido algunos cambios que inclusive, según rumores que se escuchaba, obedecían a descontento entre algunos, no sé, generales que finalmente empiezan a ver cómo hay un desgaste progresivo de la propia institucionalidad de las Fuerzas Armadas, pero aparte de eso, los actuales altos mandos están completamente sometidos a esta lógica del gobierno y como no existe tampoco en el campo de la política una institución que pueda poner el contrapeso, me refiero a la Asamblea Nacional, absolutamente tomada, secuestrada, cautiva por parte del movimiento ADN, que a la larga no solamente es una mayoría, sino que funge como la única mayoría que tiene capacidad para, en la práctica, tomar decisiones a nivel legislativo y, por supuesto, evitar todo intento serio de fiscalización al gobierno.
Creo que con eso se cierran todos los caminos como para poder pensar que existe alguna estabilidad de carácter democrático o alguna mejora en la vida pública y en la resolución de los problemas que día a día nos golpean los ecuatorianos. Déjame que insista un poquito en este esfuerzo por explorar algunas hipótesis del por qué, o sea, ¿por qué ahora? Es decir, yo no veo cómo podríamos atribuirle algún escrúpulo democrático a gente, no sé, como Febres Cordero o como Abdalá Bucaram, y no tenían los niveles de voracidad de ahora. Algo se ha roto, algún dique se ha roto que permite que esta codicia, estos niveles además de crueldad, ¿no? No es casual que aparezca por ahí. Acuérdate del Idi Amin, ¿no? Idi Amin aparecía con un excusado hecho de oro. Pues por ahí apareció, porque no es un problema de un individuo, sino es un problema de una cultura. Así en términos freudianos sería el tema anal retentivo, ¿no? De la cuestión esta Ujú. que apareció una factura ahí por 115.000 dólares por un servicio higiénico que después tuvieron que retractarse. Pero el punto fundamental es que están ahí presentes estos rasgos culturales, estas dinámicas, y que poco a poco, lastimosamente, se va cumpliendo esa profecía, ¿no? De que aquí lo que estamos es ante la configuración, la constitución de un nuevo Somoza, de un nuevo Duvalier, de un nuevo Trujillo. Entonces, yo creo que es importante el tratar de entender por qué ahora, por qué la necesidad bueno, ahora están eliminando a los partidos políticos, grandes y pequeños, es decir, ya no tienen, ni siquiera han venido cerrando cualquier canal democrático. En los hechos ha sido una aplanadora que no ha respetado en absoluto ningún espacio para la oposición, pero ahora ya ni siquiera se contentan con eso, sino que abiertamente simplemente suspenden a la Revolución Ciudadana, quieren suspender a Pachacuti, le están suspendiendo a Unidad Popular, a Construir, en fin, a cualquier otro como para crear humo y una niebla y decir, bueno, aquí es a todos, ¿no? A todos dije, entonces no queda nada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia? Hay dos niveles para la respuesta, Pedro. Uno es a nivel más global. Si tú te fijas, el manejo supuestamente o pseudamente democrático de determinados países que hasta ahora habían mantenido al menos la apariencia de ser ejemplos y modelos de aplicación de la democracia institucional, al menos en términos formales. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a Estados Unidos. Yo creo que se viene a pique hace mucho rato. En Estados Unidos se suscita un fenómeno, digamos que tiene ciertas similitudes con el caso ecuatoriano. Llega un individuo proveniente del sector de bienes inmobiliarios, aparte de otras cosas, obviamente, que es el señor Donald Trump, un empresario Bueno, bienes inmobiliarios, inmobiliario. prostíbulos y casinos, diríamos, para completar un poco Así la razón social. exactamente, exactamente, para poder precisar mejor. Y llega al poder. Y fíjate lo que sucede en el 2021. Hay elecciones y finalmente pierde el presidente Donald Trump y la reelección. Y se toman el Parlamento. Es decir, eh, algo inusitado, algo inédito, algo absolutamente impensable sucede en la democracia norteamericana, que era supuestamente la democracia modelo y ejemplo para el resto del mundo libre, como llaman ellos. Si tú ves cómo ha gobernado Donald Trump ahora, cómo ha gobernado no solamente los tiempos de paz, sino los tiempos de guerra, tú te das cuenta efectivamente que hay una mezcla digamos, un cinismo extremo de la capacidad para tomar decisiones absolutamente inconsultas, el vaivén este entre que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, al día siguiente ataca a los adversarios de manera absolutamente mordaz, les amenaza a Raimundo y medio mundo, y este es el energúmeno, porque antes se hablaba del ogro filantrópico cuando se referían al Estado, ahora se puede hablar de un energúmeno, los energúmenos, Y ya digamos, de filantrópico no empresarios, tiene nada, ¿no? absolutamente nada. Es decir, el Estado se convierte en un botín primero y al Estado se le escatima toda posibilidad de convertirse en un elemento que regule y que intente igualar, digamos, esos desniveles y esas inequidades que tienen las sociedades. Eso a nivel mundial. Y a nivel mundial se ve esa tendencia, es lo que algunos han llamado, digamos, el incremento de las derechas, las nuevas derechas, derechas cada vez más extremas, cada vez más radicales, derechas que llegan a ser calificadas por buena parte de pensadores políticos
como derechas neofascistas o algunos simplemente fascistas. Y en ese sentido, creo que el fascismo escribe muy bien como categoría lo que estamos viviendo en Ecuador, el cierre de toda avenida, digamos, de todo camino que pueda significar respeto a la ley, respeto a los procedimientos, respeto a los debidos procesos, la burda manipulación y utilización de la justicia y de las instituciones para perseguir políticamente a los opositores, desde el supuesto de que los opositores políticos o los disidentes y cuestionadores del gobierno se convierten en enemigos públicos. No creo que pueda haber mejor señal de eso cuando Noboa mandó a colocar carteles con los retratos, las fotos de los jueces de la Corte Constitucional en Quito y en otras Jueces ciudades que en del gran país, medida son amigos suyos, ¿no? que en alguna medida, así es, le han servido bien en algunos casos, en otros casos finalmente han disentido, digamos, con lo que el gobierno quería hacer porque ya era demasiado burdo. Y en ese sentido, por supuesto, lo fair y la politización de la justicia, la judicialización de la política, todos estos elementos que debilitan, empobrecen y a ratos van anulando de manera paulatina todo rasgo democrático de una sociedad, se los pone en práctica. Entonces, como digo, no es un fenómeno solamente ecuatoriano. Tú ves a Donald Trump, tú ves a Bukele, tú ves a Milei, tú ves ahora a Cast llegando y tomando temas como, no sé, la migración y expulsando desde prácticamente que están en el primer día en el gobierno, empiezan a expulsar migrantes, empiezan a endurecer las penas, empiezan a militarizar la conciencia social. Y en ese sentido, yo me atrevo a decir, Noboa es un aprendiz, pero finalmente está en esa misma línea, en una línea que ya no ve fronteras, no hace diferencias entre lo que significa ejercer democráticamente el poder con todo lo que de aleatorio y de contingente tiene aquello, porque a veces se gana y a veces se pierde en democracia, y en un momento determinado también el ejercicio del poder causa desgaste. Este tipo de gobiernos lo que pretenden es, de alguna manera, implantarse en el poder de manera ya no solamente autoritaria, sino casi copiando las tácticas totalitarias, que es distinto de autoritaria, que a la larga se habían suscitado en la Europa Ahora, de pero los en años ese, en 30 ese y esfuerzo 40. de copiar, acordémonos, y tu argumento más bien terminaría dándole cierto mérito a Novoa, porque a la final Novoa empezó con sus tropelías cuando todavía estaba Biden, ¿no? Así es. Sí, sí, así es. El tema es que nunca hubo un desapego, me parece a mí, de la política de Noboa con respecto a una política de Estado cada vez más endurecida en los Estados Unidos. Yo estoy absolutamente seguro que quien toma las decisiones para este tipo de itinerarios que llevan al país al abismo no es Noboa. Noboa no tiene capacidad para aquello. Noboa no piensa como estadista, ni siquiera piensa como un político al estilo de un político fascista. Noboa es alguien que está interesado y lo único que le conduele, y eso de fuentes muy cercanas, de gente, de personas que han convivido con él muchos años, es alguien a quien lo único que le saca de alguna manera de esa suerte de indiferencia cínica que parece tener con respecto a todo lo que está alrededor de él, es el dinero. El dinero es lo único que le interesa a Noboa. Dinero y creo yo le empieza a interesar también poder político, algo de lo cual no había de alguna forma disfrutado mientras, digamos, recién había olido, había olfateado cuando fue asambleísta, digamos, en los años anteriores, pero que ahora, en un régimen bastante presidencialista como es el régimen ecuatoriano, está disfrutando a cabalidad. Entonces, yo creo que es eso, hay un ligamen, hay un vínculo estrecho entre Noboa y, diría yo, el gobierno norteamericano. No tengo evidencias, pero podría animarme a especular que hay un grupo, inclusive de carácter internacional, con el cual permanentemente interlocuta Noboa y que permanentemente está, inclusive creo yo, ofreciéndole una serie de insumos, de recursos de carácter estratégico para que gestione la política como lo viene haciendo. Pero de hecho, uno no podría decir, a pesar del desgaste notorio que tiene Noboa en estos poco más de 2 años, son 28 meses o algo por el estilo, desde que se sentó en Carondelet, tanto en la parte transitoria como ya en su primer periodo ordinario, digamos, de gestión,
A pesar del desgaste que tiene, que es un desgaste pronunciado, uno podría hacer un inventario y una revisión de los temas y de las metas que él de alguna manera se ha fijado a través de sus acciones, y yo creo que él ha logrado, salvo, diría yo, la consulta popular, digamos un par de temas adicionales que todavía están en disputa, pero él ha logrado salirse con la suya en la gran mayoría de los otros temas. Y esto lo ha hecho porque, claro, la política ya no se está jugando en la cancha de la política se está jugando en la cancha de la fiscalía, la política se está jugando en la cancha de los jueces, la política se está jugando en la cancha de los militares. Ahí está jugándose la política. Cuando la política se traslada a las calles, cuando hay protestas populares, pues el gobierno saca a los militares, saca a las fuerzas de represión, como ya pasó en el paro pasado. Cuando hay opositores políticos que se le plantan firmes, el gobierno utiliza la fiscalía para que pidan orden de prisión preventiva y utiliza a algún juez servil para que dictamine esa orden de prisión preventiva. Y ahí está, por ejemplo, preso el señor Aquiles Álvarez en la cárcel del Encuentro, ni más ni menos que el alcalde de Guayaquil. Algo impensable, inclusive en tiempos de Febres Cordero, ya que hacemos la comparación entre lo que podría ser un autoritarismo gestado por Febres Cordero, que efectivamente fue un gobierno autoritario con tintes cuasi dictatoriales, pero que no ha llegado al extremo de lo que ha llegado Daniel Noboa en este periodo que aborda. Ahora, la segunda línea de exploración es el tema de la respuesta popular, es decir, no solamente popular, ¿no? De la sociedad. Algo habías mencionado de unas mínimas reacciones a nivel del propio empresariado, que desde su adscripción ideológica ciega está realmente cometiendo harakiri, ¿no? Es decir, van a terminar muy mal de todo este periodo. Pero el punto fundamental es que siguen utilizando como, digamos, como señuelo el tema de las elecciones, formalmente siguen con estos gastos para tal vez presentar facturas, ¿no es cierto? Y más que nada presentar alguna agenda ante sus amos, que nos, aparte de los Estados Unidos, yo pondría también a Israel, que está metido en la constitución de esta red latinoamericana a la que hacías referencia. Pero resulta ser que precisamente a raíz de su derrota en noviembre reciente, en lugar de moderar las cosas, lo que ha hecho es envalentonarse y ponerse todavía más agresivo. ¿Cómo entenderías vos esta situación? O sea, en el juego político, ya no como, no en su pretensión de legitimación, sino en el juego político de la verdadera toma de decisiones en las altas esferas, digamos, del poder. ¿Cómo verías vos esta indefensión de las otras fracciones de la oligarquía que han cedido a todo? Pues porque con esto prácticamente lo que están diciendo es lleve, ¿no? Así es, bueno, creo que una parte de esas fracciones oligárquicas efectivamente lo hacen, digamos, ganando al mismo tiempo que lo hacen. Se someten, pero finalmente ese sometimiento tiene dividendos, por llamarle de alguna forma, y terminan siendo beneficiarios, eh, tal vez no directos, pero sí indirectos de la política de Novoa. Segundo, creo que el gobierno está gobernando desde un más allá de lo que tradicionalmente en teoría política se conoce como la legitimidad y la legalidad como pivotes, como fundamentos de la democracia. Me parece que Noboa es consciente de la caída en la aprobación de su gestión, de la caída en la credibilidad de su palabra, del estado de ánimo absolutamente pesimista de buena parte de la población ecuatoriana, y de que existe un escenario en el cual el recrudecimiento de este malestar público de la gente puede ir, digamos, avanzando de manera acelerada. Está consciente de eso, pero yo creo que él le interesa poco el que tenga una base social de apoyo real. Es que ahora tiene 30% o 35% y antes tenía 60%, pues bueno, a gobernar más con mano dura. Si es que le reclaman porque no está aplicando la ley o porque está desobedeciendo la Constitución, pues con más ganas de atacar a esas instituciones que le están reclamando, que se someta al imperio de la ley y al Estado de Derecho. Yo creo que se trata de una lógica de violentización, digamos, del ejercicio político propia de estos regímenes, yo les llamaría cuasi fascistas. No les interesa la legitimidad, no les interesa la legalidad, les interesa el ejercicio puro y duro
del poder. Y si para esto tienen que utilizar los elementos que en una sociedad moderna deberían ser elementos o recursos de carácter excepcional, como por ejemplo el uso del monopolio de la fuerza por parte de los militares para lo que les concierne, es decir, la defensa de la integridad y la soberanía nacional, y de los policías para el orden interno público, digamos. Y si es que logra, como ha logrado Noboa, juntar estas dos fuerzas de represión y colocarlas, digamos, bajo esta figura tan tramposa, digamos, tan rechazada a nivel interno y a nivel internacional de conflicto interno armado. Todo el mundo que sabe algo del tema dice, no existe en Ecuador un conflicto interno armado, no hay los rasgos y los atributos para poder calificar a la situación que vive el Ecuador de un conflicto interno armado, sin embargo, de lo cual la palabra mágica, digamos, la denominación mágica que utilizó Noboa desde enero del 2024, 25, 2024, para poder militarizar a la sociedad ecuatoriana y para poder aplicar lo que él llama la mano dura. El mejor pretexto que él tiene es ir, digamos, vendiéndole a la gente que le crea la idea de que está luchando contra el crimen organizado. A mí me parece que por los magros resultados que se ven, no hay una lucha real o al menos efectiva contra el crimen organizado por donde se lo vea. Es más, hay acusaciones directas de que hay contubernio y de que hay cercanías del gobierno de Noboa directamente con algunos sectores vinculados con el crimen organizado, pero o ante los ojos de la ciudadanía, ese es el mejor pretexto para hacer cualquier cosa, para elevarnos el impuesto al valor agregado, para poder militarizar las calles y plazas del Ecuador, para poder reprimir manifestaciones, etcétera, etcétera. Y mientras eso siga pasando y mientras no exista, digamos, una respuesta organizada, alrededor además de algún tema que sea factible, que sea plausible de ser llevado a la práctica en términos políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en la revocatoria de mandato, que fue una idea que en su momento pareció interesante y que podía ser un tema que podía aglutinar y donde podían converger una serie de fuerzas políticas como para finalmente, digamos, salvar ciertas diferencias que a ratos han distanciado a las fuerzas de izquierda entre ellas, a las fuerzas de izquierda con las fuerzas de centro, o inclusive a las fuerzas de izquierda, progresistas y de centro, con algunos sectores de la derecha, que en cambio son sectores que siguen creyendo en la democracia como la mejor forma de gobierno. Entonces, yo creo que ahora, por ejemplo, la posibilidad de juntar esfuerzos, voces, luchas alrededor del tema de la revocatoria, va a seguirse dando. Veo que hay sectores que van a seguir adelante con aquello, pero finalmente puede convertirse en un esfuerzo tremendamente vano. Hay que reunir una cantidad impresionante de firmas y no existe, sobre todo, los elementos, las condiciones, como para poder efectuar la movilización que aquello implica para recoger firmas. Peor aún con esta aplicación sistemática y permanente de los estados de excepción con, digamos, toques de queda y demás, cada vez más endurecidos. Así que habría que ver cuál es el gran tema que convoca a un gran frente, un frente nacional, un frente de unidad nacional por defensa de la democracia, o como se lo quiera llamar, como para poder, de alguna manera, pensar en que se va a ir gestando un espacio donde se van a ir sumando los sectores que cada vez más y en demasía van a ir, digamos, reculando quizá de un apoyo que si lo tuvieron alguna vez con el gobierno de Noboa, y aquellos que efectivamente son directamente afectados en sus derechos, en su propia vida cotidiana por las políticas saqueadoras, ampliadoras, privatizadoras. Podemos ponerle la cantidad de apelativos y de calificativos que queramos a estas políticas, todos en términos negativos, puedan en un momento determinado generar esta suerte de respuesta, una respuesta contundente, una respuesta que finalmente ahí sí le haga recular al gobierno y ahí sí, que yo lo veo muy difícil, le haga recular de la intensidad en la aplicación de sus políticas.
porque a mí me parece que sus políticas van a seguir siendo aplicadas. A mí me parece que hay ahí un itinerario que no va a sufrir ningún cambio. Me parece además que Daniel Noboa es un tipo absolutamente, o sea, él funciona como orejeras. Orejeras son estos aparatos que les tapan los ojos a los bueyes que llevan la carreta o los caballos que alan la carreta para que no vean alrededor y solo para que vean el camino. Yo creo que Novoa es un tipo de ese perfil, además de un ego y de una vanidad impresionante. Yo creo que lo que debió haber sufrido él, o su ego al menos, con la derrota en la consulta popular, yo creo que fue algo duradero y algo que en una personalidad como la que él tiene implica recrudecimiento, implica, inclusive diría yo, Venganza, venganza. la, exacto, la necesidad de tomar revancha, la necesidad de ubicar, identificar muy bien a quienes se podría considerar culpables de esa enorme derrota política y poder ir con todo contra ellos. Y yo veo que existen pruebas al canto, Pedro. El hecho de que haya un individuo de apellido Franco que haya puesto en la Fiscalía General de la República, haya puesto una demanda contra 63 líderes sociales, dirigentes indígenas, dirigentes sindicales, digamos, dirigentes políticos del Ecuador y ciudadanos que de alguna manera hacen oír su voz en el espacio público, hayan puesto una denuncia por enriquecimiento privado no justificado o una denuncia por financiamiento de terrorismo sin conocerlos, que haya ido y haya testificado, dado su testimonio diciendo, haya testimoniado, perdón, diciendo que viven en mansiones, que tienen vehículos de lujo, de alta gama, que sus cuentas bancarias están infladas, que hacen negocios con dinero del narcotráfico, etcétera, y que la fiscalía haya dado pábulo a este individuo, a este testaferro del gobierno de Novoa y que haya dirigentes políticos que ahora están bloqueadas las cuentas, cuentas que a veces tenían movimientos que no llegaban a los 500, creo, a los 400, a los $300 por mes, y hayan sido acusados ahora de estos delitos, que son delitos además con penas de cárcel alta, y que cualquier momento, viendo los ejemplos, los malos ejemplos que hemos visto en el Ecuador, de que pueden coger preso a un alcalde de la ciudad más grande del Ecuador, de Guayaquil, al alcalde Álvarez, y que lo pueden meter y recluir sin ningún problema en la cárcel del encuentro. Como prisión Yo creo preventiva. que todo Además, la esto fórmula es revela, muy importante, Hernán, es como prisión preventiva. además, Es decir, que es lo mismo, en el caso de Jorge Glass, está así es, secuestrado desde como hace más prisión de 2 años preventiva, por prisión preventiva. Entonces, con cualquier persona en el Ecuador pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? sí, sí, exactamente, fórmulas. Yo creo que se trata justamente de una política descarnada, absolutamente descarnada, una política, además del cinismo, una política de desfachatez, o sea, no tiene ningún escrúpulo, no tiene ninguna sangre en la cara. Novoa para seguir violentando, distorsionando, torciendo los procedimientos, yéndose por encima de la Constitución, generando leyes que a la larga resultan con yo nunca había visto en la historia reciente del Ecuador al menos la cantidad de demandas de inconstitucionalidad a leyes aprobadas con esa caterva, yo diría, de incompetentes y de serviles que tiene como bloque de mayoría, que no solamente son los de ADN, ¿no? Ojo, es gente que fueron expulsados de Pachacuti, algunos de ellos que se autodefinen como independientes, y gente que llegaron por la ventana prácticamente a la asamblea, que también se las dan de independientes y que a la larga son quienes le han dado precisamente la llave a Novoa para que pueda abrir esta puerta que una vez abierta es como la caja de Pandora. Una vez abierta, yo creo que ya no la puede cerrar o no la quiere cerrar. Una puerta a través de la cual la democracia se está simplemente fugando, se está yendo del Ecuador. Y cuando no hay democracia, cuando no hay institucionalidad, cuando las políticas públicas benefician a una pequeña minoría oligárquica de grupos de poder y perjudican a la gran mayoría de ecuatorianos, no hay vuelva luego. O sea, yo estoy de acuerdo con quienes dicen, efectivamente, no hay otra solución que
impedir que éste siga destrozando al Ecuador. Yo me atrevo a decir que estoy absolutamente de acuerdo con esa frase y no hay por la vía democrática, ni tampoco viendo ya lo que ha sucedido hasta ahora, yo no veo ninguna posibilidad de que pueda haber, como siguen diciendo algunos periodistas, que se la dan de influencias, creo, o no sé de qué, de coaching, hacen coaching, dicen, recapacite, presidente Noboa. No, no hay posibilidad de recapacitar. Es decir, lo que Noboa está haciendo es cumpliendo uno tras uno los pasos que son diseñados, como digo, por algún grupo que le está asesorando, un grupo, no sé si de ecuatoriano, me parece que también con intervención extranjera, que le está asesorando y que finalmente, además, no le tiene ningún respeto a Noboa, porque Ecuador se ha convertido en una especie de laboratorio. Se está hablando del incremento al precio de gas de uso doméstico. A No sé si Novoa eso fue le tienen un entretenido globo de con más ensayo plata, lanzado por el digamos. propio Con eso gobierno para tienen ver. resuelto el problema, pero realmente no le consultan nada. Es decir, a él, inclusive, fíjate, cuando salió con el pretexto de por qué habían cambiado la fecha de las elecciones, que no tenía por qué decirlo él, porque se supone que era una función totalmente autónoma, repitió de Ujú. manera totalmente mal aprendida la lección que le exigieron que se memorice. O sea, es tan evidente la Sí, sí, situación lo dijo. que lo tienen así. Ahora, mira, me parece que es evidente esto que tú mencionas, sobre eso quisiera yo retornar después de un ratito al tema de la Ujú. constitución internacional. Es decir, es una agenda impuesta desde afuera, inclusive para la propia familia Noboa, porque el nombre es exterminio total, o sea, es Jerem. Jerem es lo que precisamente Josué menciona en su exterminio total de los amalequitas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Es decir, yo creo que es muy importante ubicar la relación, la huella de Netanyahu y su jorga en esta cuestión. Como lo que acaban de firmar este convenio para enseñar cívica aquí en el Ecuador, van a ser los sionistas los que enseñen cívica, de por qué es bueno matar a niños. Van a ser los sionistas los que planteen cuáles son las prioridades de la nación, imagínate. Bueno, yo creo que la condición de varias instituciones, empezando por las Fuerzas Armadas, es verdaderamente vergonzosa en estas condiciones. Así es, lamentable. El otro día intervenía, te cuento, Pedro, en un conversatorio que hubo justamente sobre este tema que tú acabas de mencionar. Es un tema que obviamente no fue de ningún interés para los medios masivos. Anunciaron como una pequeña información en sus páginas de interiores o de segundo nivel de importancia el hecho de que van a dar una materia sobre el holocausto en la malla curricular educativa ecuatoriana y pare de contar. Interviene en un conversatorio y claro, uno escarba un poco el tema y ve relaciones realmente siniestras del gobierno de Noboa con ciertos sectores externos, incluyendo con digamos, con Israel, con el gobierno israelí, que es un gobierno que no solamente ya ha sido acusado, sino prácticamente acusado de genocidio, ¿no? Genocidio, crimen, crímenes contra la humanidad, así de simple, crímenes de lesa humanidad contra el propio pueblo. Eh, Sino que al mismo tiempo Netanyahu es un perseguido, más que un perseguido, es alguien que, Ya condenado por digamos, la está Corte Penal Internacional. condenado por la Corte Internacional, tiene orden de prisión inclusive en varios países, no podrá aterrizar en esos países porque de hacerse efectiva esta orden de prisión sería detenido. Y esos son los amigos del gobierno de Daniel Noboa. Yo para este conversatorio empecé a revisar información y noticias y Daniel Noboa efectivamente viajó a Israel hace un tiempo, estuvo en el Muro de los Lamentos, dio una conferencia de prensa conjunta con Netanyahu, se dieron las manos, se dieron un abrazo, y efectivamente esto revela justamente la calaña que tiene el gobierno de Daniel Noboa, porque en la práctica Israel lo que ha dado muestras es de que en su memoria histórica parece haber quedado solamente el recuerdo y la presencia de quienes asesinaron a entre 5 y 6 millones de judíos en los campos de exterminio. Solamente eso parece haber quedado, las prácticas que aplicaron, pero no el dolor, el horror que sufrieron las víctimas judías y no judías en esos campos de exterminio. Parecería ser que en su memoria se quedó simplemente, y creo que las están calcando de manera fidedigna en el genocidio que están cometiendo en Palestina,
lo que aplicaron, digamos, los nazis contra los judíos, pero no el horror, el sufrimiento, el dolor, la deshumanización que vivieron los propios judíos en esos campos de exterminio. Entonces, claro, desde una mirada absolutamente fanatizada del holocausto, acordémonos que el holocausto investigaba esto en la Biblia, la palabra holocausto y referencias al holocausto, entendido como sacrificio a Yahvé, sacrificio a Dios, está presente en alrededor de 21 versículos. Y en esos versículos de la Biblia, el holocausto es entendido en términos religiosos como un sacrificio de animales, fundamentalmente, que se hace a Dios para agradarle, ¿sí? Y es curioso porque esa visión religiosa, esa acepción religiosa del holocausto, está ligada con la acepción religiosa del pueblo elegido. Y por eso el gobierno sionista de Israel se reconoce a sí mismo, se ve a sí mismo como el gobierno del pueblo elegido, el único que es elegido y por lo tanto el que tiene todas las prerrogativas y tiene todos los atributos para hacer lo que quiera con nosotros, que de alguna manera son una amenaza. Y obviamente el holocausto nazi, es recordado más bien inclusive por algunos de estos fanáticos dirigentes políticos como una suerte de sacrificio a los ojos de Dios. El dolor que tuvo que sufrir para que finalmente se Claro, convierta en el porque pueblo tiene una elegido. connotación contractual, ¿no? Es decir, en esta Ah, religión es muy importante el hecho de la relación del toma y daca, ¿no? Entonces, es exactamente, así, a cambio de a estos cambio, muertos, estos millones de muertos, ahora sí podemos regresar a la supuesta tierra prometida, porque haciendo recordemos lo que que la queramos. mayoría de los líderes religiosos, las tradiciones centenarias, mayoritarias dentro del judaísmo, decían que no se podía regresar a la tierra prometida porque eso era ir en contra de los designios de Dios. Es decir, yo creo que es muy importante ubicar este significado. Uno suele decir holocausto con mucha ligereza, pero tiene esta connotación, ¿no? Así es, así es. Entonces, claro, dime quiénes son tus amigos y te voy a decir un poco quién eres tú, ¿no? Y creo que los amigos directos, algunos yo diría ni siquiera amigos, yo no creo que Donald Trump sea amigo de Daniel Noboa, ni creo que en las fotos cuando va, ha estado en reuniones donde está presente, Tiene que pagar para que le tomen foto con... tiene que pagar o le mandan a la esquina, le mandan al último de la fila. Es más, he visto en diarios internacionales, en la última reunión y esta reunión que hubo en Estados Unidos, Noboa fue recortado tranquilamente. Los medios internacionales recortan a quien está en los extremos y aparecen el resto de presidentes, incluyendo Bukele, que siempre está en primera fila junto con Donald Trump, pero Noboa ni siquiera aparece. Sin embargo, de lo cual, él, yo creo que en su fuero interno, Noboa, cree que es también uno de los elegidos, de los mimados quizá de Donald Trump, intenta acercarse a él sin éxito efectivamente, pero lo que sí es claro es que es eh, quizá uno de los mejores servidores de Donald Trump. O sea, me parece a mí que yo le calificaría Hay que recordar como que un la fan. canciller Sommerfeld, muy amiga, muy cercana al grupo de Netanyahu y del director de la revista Semana, que fue el embajador de Uribe ante Netanyahu en Colombia, Así. y ella firmó un convenio porque trabajadores, campesinos desesperados del Ecuador van a ir a aquellos sitios a las que los sionistas no quieren ir porque les da miedo, o sea, como carne de cañón, ¿no? Sí, sí. Y con Estados Unidos, Ecuador firmó un convenio para enviar, deportar a migrantes que no tenían papeles y que son detenidos a terceros países y para que Ecuador se preste como tercer país para acoger migrantes de otros países. Yo creo que solamente uno puede pensar y razonar sobre la gravedad de hechos como este cuando se suscitó la noticia, ahora último, de que fue un detenido, un ecuatoriano que fue detenido por no portar papeles en Estados Unidos, fue deportado a un país africano. Entonces uno dice, si la situación de los ecuatorianos que están detenidos en Estados Unidos es grave, la situación de un ecuatoriano deportado desde Estados Unidos a África sin ningún tipo de información sobre a dónde va, qué garantías existen, existe la posibilidad de que a su vez el país africano le vuelva a deportar a Ecuador, tiene convenio de extradición Ecuador con ese país africano, etcétera, etcétera, se convierte ya en una cosa absolutamente macabra.
así como que Ecuador sea el país receptor de africanos, de asiáticos o de mexicanos o de cualquier otra nacionalidad que van a venir acá a las cárceles ecuatorianas. Que Ese ya de por tipo sí de están control hacinadas y con una crisis de tuberculosis y de otros brotes que se y que suponía ya están en estaban manos de olvidados. y que están en manos de los GDOs. No te olvides, Pedro. Es decir, la cantidad de muertos que hay en las cárceles ecuatorianas no disminuye, y no solamente muertos por violencia interna entre las pandillas y las bandas, como nos ha querido hacer creer el gobierno, sino muertos porque finalmente hay gente que no puede ingresar alimentos, está prohibido por los militares, y como no puede ingresar alimentos, no tiene el dinero para poder comprar inclusive la alimentación que este momento están gestionando las propias GDOs como parte de todo ese proceso de control y dominio de las cárceles desde dentro, esas personas están muriendo de inanición, tal cual los campos de exterminio en la Alemania nazi. Se está muriendo de paludismo porque no hay tampoco atención médica, no hay la más mínima idea de cómo un momento determinado separar a enfermos que estén contagiados con una bacteria del paludismo y trasladarle a otras cárceles, si no quieren trasladarles inclusive a hospitales, de centros de salud, trasladen a otras cárceles para que no se sigan contagiando a otros presos. Y hay la cifra horrorosa, diría yo, escalofriante de 1.000 muertos por paludismo en Ecuador, desde que está en las cárceles, ¿no? Desde que está gobernando Daniel Noboa y que está haciéndose cargo de las cárceles los militares. Así que por donde uno le vea, por donde uno apriete, sale pus en este país. Y es porque el gobierno de Noboa es un gobierno que a la larga, como hemos conversado hasta ahora, digamos, en esta entrevista, Pedro, no tiene absolutamente un ápice de escrúpulo para hacer lo que está haciendo, no tiene un ápice de conocimiento sobre cuáles son los problemas que tiene el Ecuador, es decir, aun si tuviera la voluntad, en un momento determinado, de cambiar el Ecuador, de mejorar los problemas estructurales del país, no sabría cómo hacerlo. Y, por supuesto, estamos viviendo la tragedia de ser gobernados por un grupo de gente que como tercer elemento está simplemente ahí para saquear el país. Esa es la palabra que me surge a la cabeza, saquear al Ecuador. Ahora, dentro de esto, porque alguien podría decir, bueno, son los costos del ajuste, esto de aquí ya va a acabar, una cuestión así, pero no tiene ningún viso de mejorar, ¿no? Es decir, al contrario, no hay logros que permitan decir, bueno, hasta por las elecciones van a hacer un amague de que las cosas han mejorado. Es decir, aquí esto recién empieza, como recién empiezan también los asesinatos de pescadores, la destrucción de lanchas, que ya lo hicieron cuando estuvo la base militar en Manta y que ahora lo retomaron primero de manera espectacular tanto en el Caribe como en la costa Pacífico y ahora ya, ¿no es cierto? Hay asambleístas de Revolución Ciudadana que han denunciado que han habido asesinatos también de pescadores recientes hechos por estas tropas extranjeras. ¿Cómo ves vos esa situación? Bueno, mira, no es cuando hay la presencia, y yo quiero empezar por ahí, cuando hay la presencia norteamericana en países como los nuestros, nosotros podemos esperarnos este tipo de cosas. Yo me di el trabajo, Pedro, de indagar un poco, de leer un poco, de investigar un poco lo que fue la presencia de la base militar norteamericana en Manta, porque no se sabe mucho al respecto. Lo que hay, la noticia, vagamente que queda en el recuerdo de los ecuatorianos, es que en el año 2010 el gobierno de Rafael Correa dijo, chao base militar de Estados Unidos, no los queremos acá, y se acabó. Obviamente los detractores del gobierno de Rafael Correa dijeron que esta era una medida unilateral, que era un irrespeto al mayor socio y al mejor amigo y bla, bla, bla. No contemos eso. ¿Qué, qué sucedió en Manta fundamentalmente y en ciudades aledañas, poblaciones aledañas, o quizá inclusive en todo el ámbito y el radio de la provincia de Manabí, mientras estuvieron los militares norteamericanos acantonados en Manta? Existen informes, por ejemplo, de INRED, esta ONG que trabaja derechos humanos, y de otras organizaciones de derechos humanos sobre lo que significaron los efectos de la presencia militar norteamericana en Manta. Ya hubo asesinatos de pescadores, hubo desaparición de al menos 12 embarcaciones de pescadores que nunca se supo el destino durante el tiempo que estuvieron los militares ahí en Manta, y obviamente de lo que se conoce, estas fueron operaciones inclusive directamente ejecutadas por aviones militares norteamericanos que a la larga hicieron exactamente lo mismo que hasta hace poco hicieron también en aguas
cercanas a las costas venezolanas y que también han hecho ahora, según las denuncias públicas, en aguas cercanas a las costas ecuatorianas. Así que no hay que esperar nada más que lo que ya se dio. Hubo una gigantesca, digamos, hubo niveles de corrupción interna dentro de la ciudad de Manta en el sentido de, digamos, redes de prostitución para supuestamente entretenimiento de los militares norteamericanos, incluyendo niñas de muy pequeñas que finalmente se sumaron a esto, y un nivel de nacimientos posteriores de hijos de chicas, de jóvenes de Manta con soldados norteamericanos que finalmente agarraron las maletas y se fueron, ¿sí? Hubo todo un descalabro en lo que significó los precios a nivel de la ciudad de Manta, subieron espantosamente precios de bienes muebles, hubo mucha metida de plata, eh, habría que ver de dónde salió esa plata, subió el costo de la vida enormemente y sin embargo, aunque se arregló, digamos, toda una serie de establecimientos para diversión, restaurantes, no sé qué, donde supuestamente, y supermercados, incluyendo supermercados con cosas importadas directamente de Estados Unidos para que los soldados los consuman, a la larga ellos se establecieron como un enclave. Ellos prácticamente no salían de la base militar de Manta, salían solamente en la noche para divertirse. Las compras que hacían las efectuaban ahí en la base militar porque traían en aviones gringos directamente lo que ellos consumían y a la larga no significó tampoco ningún tipo de, digamos, recursos para los negocios en la ciudad de Manta. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Ecuador firma un convenios de cooperación militar, convenios que además son reservados. Ecuador firma, y tú sabes mejor que Reservados y nadie, bajo total el convenio impunidad, ¿no? bajo total impunidad, firma un convenio, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es un tratado que yo digo no se ha investigado totalmente porque hay unos temas ahí tremendamente complicados de cesiones o de concesiones de soberanía ya descaradas para los Estados Unidos. Es algo así como que el gigante firma un convenio con el más chico de los enanos y en ese convenio el enano se compromete a concesionar lo poco que podría ganar en ese acuerdo, a cederle todo a Estados Unidos. Es decir, existe esa cesión tan dramática, tan terrible de la soberanía nacional en términos económicos. Así que yo digo, lo que está pasando ahora no es sino el espejo fiel de un gobierno que no es un gobierno, digamos, de alguien que se conduela del país. Yo creo que el ciudadano Gilchrist, así creo que se llama, Daniel Gilchrist Noboa, yo creo que le pesa mucho más su nombre gringo, le pesa más el lugar de nacimiento de él, y creo que se desentiende del Ecuador. El Ecuador no es su país, no es su nación, aunque él esté gobernando como presidente del Ecuador. ¿Qué más se puede decir al respecto, Pedro? Bastante poco. Cuando llegan gente así a ser presidentes de los países. Bueno, hemos visto con algunos dictadores, por ejemplo, en la larga historia de dictaduras latinoamericanas, algunos dictadores, y tú ya mencionaste a Somoza, Pérez Jiménez y demás, creo que son dictadores que a la larga, eh, yo digo, trabajaron, sirvieron y lo sirvieron bien al imperio norteamericano, pero dejaron, yo diría, destrozando el país y aplicaron todos los recursos, toda la fuerza, toda la mano dura para aplacar la justa resistencia, la justa respuesta popular que existió en sus gobiernos. Yo creo que Novoa está haciendo eso y lo está haciendo de una manera desembosada y de una manera lamentablemente bastante eficaz. Ahora, aparte de lo que has mencionado, ya no solamente estamos hablando de esta organización INRED, ya no estamos hablando de algo que sucedió hace 15, 20 años, estamos hablando de un informe reciente de Naciones Unidas, de un organismo de Así Naciones es. Unidas, que evidencia, ¿no es cierto?, que a pesar de todos los esfuerzos del Grupo Noboa y sus aliados, que incluyen a los Estados Unidos, pero también a la Unión Europea, que ha mantenido una alcahuetería verdaderamente vergonzosa, y en Naciones Unidas hay todavía algunas instancias de elemental autonomía, de elemental honestidad y profesionalismo que sacan una serie de evidencias que le dejan al país muy mal parado. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, es curioso porque Estados Unidos contra la
organización que más ha arremetido es contra Naciones Unidas. En el conflicto israelí, Estados Unidos fue el mayor atacante de Naciones Unidas, pidió inclusive prisión, si no me equivoco, de la propia relatora, por ejemplo, para los derechos de los derechos humanos de Naciones Unidas, atacado a gente de FAO, por ejemplo, cuando han habido informes y reportes sobre los niveles de hambruna que existe en Palestina y en otros lugares por la invasión de Israel y por el genocidio cometido ahí. Eh, es un país que en su tiempo atacó a la UNESCO, a la Agencia para la Educación y la Comunicación de Naciones Unidas, y por el estilo, yo creo que Estados Unidos, con su sempiterna amenaza de que no me gusta, por lo tanto ya no voy a seguir financiando, ya no voy a seguir pagando, me salgo me parece que se salió de la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, hace poco, no ha firmado convenios de carácter ambiental para preservar el medio ambiente, no quiere firmar tampoco convenios que limiten el uso y la proliferación de armas Se había nucleares. salido Es decir, muchísimo antes de la UNESCO, se ha salido también del PNUD, de la UNCTAD. así es, así es. Entonces, a la larga, yo digo, no sé por qué Naciones Unidas, seguramente muy golpeada financieramente por el mecanismo que creó Estados Unidos para ser el peso mayor, digamos, en Naciones Unidas, en todos los sentidos, ¿no? En el Consejo de Seguridad y en todas las agencias de Naciones Unidas, yo creo que su salida, su distanciamiento, ha debilitado mucho el funcionamiento interno de Naciones Unidas. Pero más allá de eso, Pedro, yo no sé cómo los portavoces de Naciones Unidas de esas agencias, ante esta situación, no son todavía más radicales en juzgar a Estados Unidos. Yo he visto que la relatora, me parece que es una italiana, la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido tajante. Ella no ha tenido ningún obstáculo para decir En el caso de Israel Palestina, dices tú. en el caso de Palestina. Claro, a la Pero, señora pero Albanese, pero para el caso del Ecuador, te la, diría yo. Claro, y en el caso de Ecuador, te digo yo, si es que hubo una participación de algún directivo de Naciones Unidas, inclusive en la famosa llamada Caravana de la Muerte que hubo el año pasado a Otavalo, donde inclusive se sumó el embajador italiano y fueron supuestamente en una caravana humanitaria escoltada por alrededor de 100 vehículos militares a provocar justamente en los sitios más calientes, en los sitios donde más malestar, donde más protesta y resistencia social había, pues yo digo, no hay tampoco por ahí ningún viso de que pueda haber un juzgamiento, digamos, muy duro con respecto a Ecuador. Sin embargo, yo digo, este pool de organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, a nivel nacional, la Alianza de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, y a nivel internacional, digamos, una serie de informes que, sobre todo en temas ambientales, provienen de Frontlines, Frontiers y de un montón de agencias que trabajan derechos ambientales, ¿no es cierto?, y derechos de la naturaleza, salvo esos informes que son contundentes, todos los cuales, digamos, ubican y señalan al gobierno ecuatoriano y a las leyes que está promoviendo y a la política pública que está promoviendo como políticas de depredación ambiental, de saqueamiento ambiental, políticas extractivistas que van a dejar sin agua a las comunidades, políticas extractivistas que están violentando inclusive normas internas, porque hay confabulación entre propios representantes del gobierno que son accionistas, que son dueños o accionistas de empresas que a su vez son también accionistas junto con empresas internacionales mineras. Entonces, cuando uno mira este panorama, dice, bueno, ¿quién finalmente le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a ser el que a nivel internacional frene estas arbitrariedades, estos abusos y estas medidas, yo diría, de un neoliberalismo salvaje, que es el que está aplicando Daniel Noboa? Y claro, me fijo, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actúa, yo diría, inclusive, no sé cómo funciona presupuestariamente, pero parece que está saturada, se demora años en pronunciarse con respecto a un montón de temas que deberían ser objeto de un pronunciamiento inmediato. Urgente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo propio. Y en ese sentido, digo, estamos indefensos. Hay una indefensión
de la población ecuatoriana frente a un gobierno que la está estrangulando. Eh, ¿Cuál es la salida? ¿A quién acudir? No tengo la respuesta. Yo creo que cuando estas organizaciones lo máximo que llegan a decir es que cada uno, así pasó con Venezuela, así pasó con Cuba, llegan a decir que internamente solucionen sus problemas los países, por no decir estamos en contra de todo tipo de injerencismo, de todo tipo de intervencionismo, de todo tipo de agresión militar. Eso es lo que ha pasado. Eso ha pasado con Venezuela, eso ha pasado con Cuba, y más bien lo que ha habido es una especie de voto de silencio. Con Venezuela, por ejemplo, ahora ya se detuvo al presidente Maduro, se lo secuestró, se lo está juzgando en cortes norteamericanas y nadie dice nada. Simplemente pasó. Y puede cualquier rato decir, murió en la cárcel el presidente Maduro y su esposa, y nadie decir nada. Y Venezuela parecería ser que sigue su curso Y en esta recordemos que el supuesto cartel de los solos, de los soles a los que pertenecía el noticia. presidente Maduro y que supuestamente era el objetivo de la captura, nunca fue presentado como acusación formal porque nunca pudieron articular un cargo. No había evidencias. Claro, claro, porque un propio secretario de Estado norteamericano mencionó que finalmente el cartel de los soles era una imagen utilizada para referirse a todos aquellos líderes políticos latinoamericanos que tenían algún tipo de Hernán, ¿y cuántos contacto. comentaristas, cuántos politólogos, algunos de ellos hasta de izquierda, ¿no es cierto?, aquí en el Ecuador, se llenaron la boca con el tema del cuartel de los soles, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque a la larga creo que les interesa más a muchos de ellos aparecer como figuretis en medios de comunicación a la brevedad posible, Y que les y que inviten a se vea. algunos eventos, que les hagan algunas publicacioncitas, ¿no? Y por supuesto, algunos de esos cócteles, almuerzos o desayunos de trabajo que seguramente la embajada norteamericana hará cada vez más frecuentemente, y ha hecho y hará cada vez más frecuentemente Ahora, aquí mira, en Ecuador. Hernán, solo por aprovechar los últimos, los últimos minutos, tenemos todavía algún tiempito como para que sustancialmente puedas aportar en estos temas, ¿no? Otro de los grandes frentes, porque además es en todos los frentes los que el gobierno ha entrado, pero dando mazazo limpio a todas las instituciones, las conquistas sociales, las más elementales derechos de los ecuatorianos, es el tema laboral. Y justo estamos en la semana en la que a nivel nacional, a nivel mundial va a conmemorarse el 1 de mayo. Y también en ese plan, el Ecuador ha batido récords en la violación a los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo ves vos la posibilidad o cómo ves vos la preparación de los trabajadores y para remontar este debilitamiento del sindicalismo y esta desunión, este proceso de fragmentación que ha habido en el movimiento social en el sector? Yo utilizaría la figura, te digo, Pedro, de la anemia crónica. El movimiento sindical ecuatoriano sufre de anemia crónica y ha venido sufriendo de anemia crónica desde hace muchas décadas. Es decir, es conocido la tesis de que conforme emergía con fuerza el movimiento indígena como el actor histórico, el sujeto histórico en las luchas de resistencia frente a la aplicación del modelo neoliberal en Ecuador, allá por los años 90, iba desinflándose, iba debilitándose, iba entrando en anemia crónica el movimiento sindical. Y esto se sucedió a fines del siglo pasado y yo diría en las dos primeras décadas también de este siglo. Yo creo que ni siquiera pudo reflotar, y yo digo aquí hay que hacer una crítica también a quien corresponde. En este caso, cuando fue gobierno, me parece que hubo un nivel de división, digamos, del movimiento sindical por parte, inclusive del propio gobierno de Rafael Correa. Yo no, yo me resisto a negar aquello. Se apareció la famosa CUT, la Confederación Unitaria de Trabajadores, que fue un tiempo, digamos, le sirvió para los fines prácticos al gobierno de entonces, pero que a la larga sentó un nivel de división. Hubo un debilitamiento en los niveles de afiliación sindical de los trabajadores. El FUT también se prestó para maniobras de lo peor. Y a la larga, por supuesto, ahora que ya hemos llegado casi a topar piso en tema de irrespeto a derechos laborales, derechos del trabajo, evidentemente parecería ser que hay una especie de resurgimiento de ciertos cuadros, al menos de ciertas organizaciones
que ya están al menos apareciendo públicamente y reclamando lo que se está haciendo en este gobierno. Y no es para menos. Los últimos ministros que han pasado por ahí son un desastre. La ministra, esta señora Ivonne Núñez, que pasó y estuvo durante, creo que los dos gobiernos, el de Lazo y el de Noboa, me parece que ella fue una de las personas que se quedó en ambos gobiernos. Elaboró una serie de decretos que finalmente contribuyeron para debilitar aún más el derecho de los trabajadores. ¿Qué decir del actual ministro Harold Urbano? El ministro Urbano ha dado muestras de un cinismo mayúsculo, es el rey de las certificaciones de impedimento y de no impedimento a la carta, ¿no es cierto? Cuando requiere dar, digamos, el certificado de no impedimento para que alguien ejerza un cargo de autoridad, por ejemplo, como en el caso de la señora Villasís, de la doctora Villasís, que debió haber sido nombrada como suplente de Mario Godoy, nombrada presidenta del Consejo de la Judicatura, a la larga nunca le dio, a pesar de que inclusive jueces competentes ordenaron al Ministerio del Trabajo que dé ese certificado de no impedimento porque no lo tenía. En cambio, cuando ahora se está queriendo nombrar a un médico absolutamente con una reputación por los suelos, como nuevo ministro de Salud, el Ministerio del Trabajo le dio en cuestión de horas el certificado de no impedimento para que pueda ejercer el cargo, aunque tenía impedimento. Entonces te digo, esto sumado a cuestiones tales como el último decreto que después de entre sonrisas, entre gallos y medianoche, entre que sí, que no, el ministro Burbano dijo que se iba a disminuir, por ejemplo, el tema de la aplicación del visto bueno, por ejemplo, para que los empresarios, los dueños del capital, los dueños de las empresas, puedan despedir a los trabajadores de manera sumaria y expedita. Se baja de 4 meses a un mes para que se dé el debido proceso en el procesamiento de los vistos buenos. Y justo esto coincide con una serie te digo, inclusive despidos. A mí me ha llamado la atención colegas de una universidad prestigiosa de posgrado que han sido despedidos con visto bueno, uno tras otro, ahora último, aplicando el Código del Trabajo y aplicando justo coincidiendo con esta disminución en el tiempo para el procesamiento de la aplicación de esta acción. Todo esto revela que, todo esto sumado, Pedro, el otro día escuchaba a Diego Carrión, lo debes conocer, es economista como tú, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, un proyecto muy interesante sobre precarización del trabajo. En el Ecuador, la precarización del trabajo ha llegado a niveles exorbitantes. Alrededor de cada 7 de cada 10 personas en edad de trabajar tienen precarización laboral, es decir, por razones de que no alcancen a completar el salario mínimo vital, digamos, básico, trabajando las horas que trabajen, o porque trabajan jornadas absolutamente extenuantes, tienen sobrecarga laboral, o por las dos cosas, porque tienen sobrecarga laboral y porque al mismo tiempo ni con sobrecarga laboral alcanzan a ganar un salario básico unificado. Eh, es una cosa asombrosa porque, Te digamos, completo, Diego, porque me parece que es todavía más escandaloso los resultados del taller del Observatorio de la situación laboral que tiene el Instituto de Investigaciones de la Universidad Central que preside o que, en la que participa Diego. Ellos sacan otro indicador respecto a lo que es el trabajo formal. Y dicen solamente hay el 22% de trabajadores formales, o sea, frente a los criterios de trabajador adecuado que están alrededor del 34% en las cifras cocinadas por el gobierno, y frente al ajá, dato que vos acabas de dar, que hablaría de un 30%, estaríamos hablando de que casi el 80% están en la informalidad, es decir, así es. con distintos niveles de desprotección, tanto económica como legal. Ahora sí, pero de todas formas, la categoría de precariedad laboral es una categoría mucho más realista, es una categoría que aplica y no la categoría de informalidad laboral. Sí, Porque esta idea de, por eso decía, porque claro, este taller hizo la precisión del caso, ¿no? Entonces así es, ubica que incluye otros distintos niveles de precariedad, que no son solamente los económicos, no son solamente los legales, ¿no es cierto? Que son los institucionales. En última instancia, es un trabajo totalmente inseguro para la gente. Sí, estamos hablando de que solamente absolutamente. 2 de cada 10 tienen un trabajo estable, formal, no precario. Así es. Es decir, hemos retrocedido quizás 5 o 6 años
a niveles tan graves de retroceso de los derechos laborales como cuando Cinco o tuvimos la seis pandemia. décadas, Hernán, 5 o 6 décadas. Pero yo retrocedo a lo más cercano, que fue la famosa ley de apoyo humanitario. Acuérdate Ah, que correcto. el señor Lenín Moreno la aprobó y la aprobó precisamente para facilitar y facultar a los empresarios para que puedan despedir de manera expedita y de manera rápida, sin indemnización, a empleados en el momento en que la gente más necesitaba apoyo del Estado para salvar esa situación. Es el episodio más cercano, digamos, al que Claro. hago mención. Pero por supuesto, este proceso de precarización del trabajo viene, como tú dices, de hace décadas, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, mira, la conmemoración del 1 de mayo, desde antes de la masacre de los trabajadores de Chicago, con la cuestión de la primera internacional, siempre ha adquirido nuevas dimensiones, unas dimensiones políticas, unas dimensiones utópicas, unas dimensiones civilizatorias. Y frente a este tsunami, digamos, de agresiones, de permanentes golpes a lo que sería el futuro de la mayoría de la gente acá, siempre aparece la necesidad, la urgencia de algo que tú ya mencionaste, que es un proceso de unidad, ya que rebase el tema sindical, que rebase el tema de los movimientos sociales y que involucre a distintas fuerzas políticas, inclusive en un horizonte policlasista. ¿Vos cómo ves esa situación? ¿Cuál sería tu análisis? Complicado, te digo, porque con el adelanto de elecciones que hizo el Consejo Nacional Electoral, con ese adelanto arbitrario e ilegal de las elecciones que hicieron para noviembre, elecciones que debieron haberse cumplido en febrero del próximo año, yo creo que pusieron a correr, junto con la otra medida, eliminación de varias fuerzas políticas para meter miedo. Entonces pusieron a correr y metieron miedo a los actores políticos, pero sobre todo lo primero. Y cuando se pone a correr para achicar los plazos, como efectivamente se da, para que haya las elecciones primarias, para que se vayan cumpliendo todos los pasos y las fases que prevé la ley orgánica de elecciones en el Ecuador, evidentemente eso implica también un proceso de desvío de los temas de fondo, de los temas de interés. Es como que viniera una especie de interregno otra vez elecciones, y los ecuatorianos están bastante hartos de las elecciones, te contaré, porque han sido tan seguidas del último tiempo que la gente no solamente se cansa de las elecciones, sino está empezando a detestar a la política y a los políticos. Pero eso le conviene al gobierno, porque lo que está haciendo es desviar la atención de lo estructural, de lo fundamental y de lo básico hacia un proceso electoral. Y como este proceso electoral, digamos, lo que va a colocar es al gobierno frente al resto de partidos políticos, quizá hay aliados, yo no dudo que la Sociedad Patriótica o no dudo que algún partido de centro derecha se alíe con Daniel Noboa y los caciques de las provincias también se alíen con Daniel Noboa para presentarse con camisetas de ADN, pero el resto de partidos políticos, vista estas acciones ilegales, arbitrarias, que eliminan competidores, que nuevamente y con seguridad van a permitir que los candidatos de gobierno tengan canonjías y privilegios respecto a los candidatos de los otros partidos políticos, donde finalmente el presidente va a hacer uso, ya que él no es candidato ahora sí, y ya no puede ser, ya no es candidato a presidente, pero sigue siendo presidente, él va a utilizar con más facilidad, con mano más abierta inclusive, todos los bonos y todos estos ofrecimientos que hace como primer mandatario del Ecuador, se va a pasear por el país, va a ofrecer el oro y el moro, Bueno, y por ahora el supuesto van a ser las ofrecimiento, el elecciones. ofrecimiento cumbre es el asunto de la vivienda, ¿no? Otra Claro, vez, otra vez el cuento de Febres Cordero del pan, techo y empleo. Ni exactamente. pan, ni techo, ni empleo. Luego de que le estalló los bonos baratos, ¿no? El bono más barato de todos era el curso de inglés, acuérdate, y con eso movilizó conciencias de un montón de miles de jóvenes ecuatorianos desesperados por aprender inglés gratuitamente. O sea, parece una paradoja. ¿Para qué le sirve a jóvenes que están en el 90% desempleados, porque el desempleo juvenil es enorme, a aprender inglés en este país? O sea, no tienen ni pies ni cabeza. Pero entonces te digo, yo creo que todos esos elementos van a hacer que la gente de alguna manera esté, digamos, hay una atmósfera electoral, político-electoral,
los partidos políticos vuelvan a insistir en los candidatos, los que pueden hacerlo, traten de seleccionar candidatos, traten de efectuar alianzas, como permite la ley electoral, y haya una especie de pausa, hay una especie de periodo de moratoria, si se puede hablar así, frente a lo que el gobierno ha hecho estos últimos tiempos y frente a lo que pretende hacer. Así que me parece que es una jugada bastante maestra. Yo te decía anteriormente, me parece que la revocatoria de mandato no tiene muchas posibilidades, diría yo, de salir avante. No creo que están dadas A las pesar de que condiciones Omar ahora. Maluk está midiendo ya en el 69 y pico por ciento los favorables a la revocatoria del mandato, ¿no? Sí, pero mientras no haya las condiciones mínimas para que se pueda dar paso formal a la revocatoria de mandato, esto es simplemente un sueño, pues. O sea, si el Consejo Nacional Electoral hace lo que hace, si primero se quedan 7 años en el cargo sin poderse quedar, si es que le permiten a Noboa haber sido candidato a presidente con cancha inclinada y hacer lo que le dio la gana en las dos elecciones, si es que adelantan elecciones por pedido de Noboa para generar este espacio donde la gente mire simplemente a las elecciones y no mire otra cosa. Si es que elimina a competidores tan fuertes como la Revolución Ciudadana, el partido más organizado del Ecuador, digamos, para participar en elecciones seccionales, si es que ahora elimina a Construye, elimina a la Unidad Popular, es evidente que no va a dar paso a la acción de revocatoria de mandato, pues. Es más que evidente, o sea, hay que ser ingenuo para creer que el Consejo Nacional Electoral va a portarse medianamente decente o alguna vez se va a portar Pero decente bajo igual el juego. la acción política de por sí ya es todo un esfuerzo y una manifestación del pueblo ecuatoriano en ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero acuérdate también, Pedro, que la política siempre está basada en la posibilidad real de que la utopía se concrete, pues, Claro, de una eficacia operativa, así es. de que sea factible, digamos. El momento en que la gente empieza a mermar el ánimo porque no sabe que no va a llegar a buen final la revocatoria de mandato, es obvio que yo creo que los niveles de organización, los niveles de lucha, esta lucha unificada, yo creo que van a disminuir. Así que yo digo, es complicado porque nuevamente hay quienes miran los ojos otra vez al movimiento indígena, están hablando de Leonidas Issa, a ver cuándo sale a defendernos, poco más, pero en un país, en una sociedad tremendamente fragmentada, con mucho miedo, un tejido social desestructurado, con una época electoral donde vamos a estar bajo el mando, según dicen las autoridades del Consejo Nacional Electoral, siempre lo dicen, bajo el mando absoluto de la máxima autoridad que se convierte en el CNE, y donde finalmente, casi yo podría decir ahora, desde mayo que empieza el proceso, hasta diciembre, perdón, hasta noviembre que van a ser las elecciones, prácticamente tenemos medio año en un tobogán que el gobierno va a poder seguir surfeando sin mayor problema. Esa es la impresión que tengo. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Sé que tienes este compromiso previo, así es que quedemos por ahí, a pesar de que tenemos muchísimos, han quedado muchísimos temas en carpeta. Ya hemos de armar una siguiente conversación para continuar con nuestras reflexiones. Un gran abrazo, cuídate. Gracias, Pedro, y un gran abrazo. Quedamos para la próxima los temas pendientes. Cuídate. Bueno, chao.